Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la claridad de la Biblia. Voy a leer un texto de 2 de Pedro capítulo 3, 15 y 16. Miren lo que dice Pedro acerca de lo que Pablo escribe en sus cartas. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hoy veremos este tema de la claridad de la Biblia a través de un ejemplo de un texto de Pablo, porque Pedro está reconociendo algo que está pasando, especialmente entre nosotros, el mundo protestante y las iglesias evangélicas del que pertenecemos al mundo protestante. Tenemos mucha confusión en cuanto a la palabra ley, en cuanto a los términos de Pablo, y Pedro aquí dijo, tengan cuidado porque muchos lo tuercen y hacen decir a las escrituras lo que no es para su propia perdición. Voy a probar cómo esto se está haciendo y para que veamos la claridad de la Biblia, porque la misma Biblia se explica a sí misma. Hay un texto para el ejercicio de hoy en Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pablo está diciendo que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces tenemos dos caminos. Si no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, yo ya no debo obedecer los 10 mandamientos, sino que solo me plego a la gracia de Cristo. O la segunda posibilidad es, qué raro, ¿de qué ley estará hablando Pablo? Porque sin leyes no podemos vivir. Entonces, este ejercicio para ver la claridad de la Biblia nos debe llevar al Antiguo Testamento para que veamos algo interesante. No todo el tiempo en el que Pablo está diciendo ley se refiere a la ley de los 10 mandamientos. Miren que había más de una referencia a la palabra ley. Voy a leer del libro de Deuteronomio 31, 24 al 26 lo siguiente. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová diciendo, tomen este libro de la ley, pónganlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Lo que dice Deuteronomio 31, 24 al 26 es que hubo una ley que escribió Moisés en un libro y fue puesta a un lado del arca y que esa ley quedó contra nosotros. ¿Ok? Eso se llama ley de Moisés. Ahora mudémonos a Éxodo 25, 16 porque estamos tratando de ver cómo la Biblia es clara. Lo que pasa es que hay que ir saltando de un lugar a otro respetando los contextos. Éxodo 25, 16 dice, una orden de Dios, pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Ok, Dios dijo ponga en el arca un testimonio que yo le voy a dar. ¿Qué es ese testimonio? Vayamos a Éxodo 32, versículo 15. Volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Si usted nota aquí, Moisés llama a las 2 tablas de la ley que recibió en el Sinaí el testimonio. Si usted va a Éxodo 25:16, quiere decir que Dios mandó poner dentro del arca la ley de Dios que se llama el testimonio. Ahora, esta ley es diferente a la de Moisés. Versículo 16 de Éxodo 32. Las tablas eran obra de Dios, la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Así que usted puede ver aquí la claridad de la Biblia. Cuando Pablo dice ley, puede estarse refiriendo a 3 cosas. 1, Pablo habla mucho de la ley de la herencia y la ley del pecado. 2, también existe la ley de Moisés, como lo probamos en Deuteronomio 31, y esa ley agrupaba una serie de elementos sanitarios, higiénicos y los ceremoniales del templo. Y también existía la ley de Dios. La gran pregunta que uno debe hacerse cuando Pablo dice no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, ¿a qué se referirá? Vamos a seguir entendiendo en el ejercicio que la ley ceremonial y la ley de Moisés fue temporal y a esa es la que se refiere Pablo. La ley de Dios es eterna. Hoy hemos visto a través de un ejercicio que nos ha llevado un poquito más de tiempo
cómo la Biblia es clara y cómo deberíamos librarnos de prejuicios al interpretarla. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.